Y ahora ha llegado el momento de pasar la página como hemos hecho a lo largo de la historia, para unificar, para sanar. Como dije en la campaña, voy a ser presidente para todos los estadounidenses. Trabajaré igual de duro por aquellos que no votaron por mí como por aquellos que sí lo hicieron. Hay un trabajo urgente por delante de nosotros: controlar esta pandemia y vacunar a la nación contra este virus. Llevar asistencia económica tan desesperadamente necesitada por tantos estadounidenses que están afectados hoy y reconstruir nuestra economía mejor que nunca. Finalmente ya el Colegio de Electores entregó su veredicto. Fueron 306 los votos que sacó Joe Biden versus los 232 que obtuvo Donald Trump. Y por lo mismo ya queda confirmado entonces que él será el próximo presidente de Estados Unidos. Una elección que comenzó el 3 de noviembre de este año, pero entonces Joe Biden asumirá... llegará más bien al Salón Oval de la Casa Blanca el día 20 de enero de 2021. Finalmente, con los votos de Hawái, entonces se llega a este resultado: 306 votos a favor para Joe Biden del Colegio de Electores, como decíamos anteriormente, y además de eso se convierte así Donald Trump en el quinto presidente de Estados Unidos que busca la reelección en sus 244 años de historia independiente sin obtener el triunfo. Federico Joanón, tu visión de lo que estábamos viendo recién. Gracias, Victoria. Mira, es muy importante. Estados Unidos es la potencia, la mayor potencia mundial, militar, política, económica. Y estuvo en riesgo. Yo diría que este es el año que vivimos en peligro, como dice la película, ¿no? Al filo de al borde de la cornisa, al filo de la navaja. En fin, el borde de la cornisa lo dice Gustavo Cerati. Bien, buen dato. Y se está salvando. Y se está salvando la democracia de Estados Unidos gracias a la solidez de sus instituciones. Estuvieron a prueba, se pusieron a prueba. Se tensionaron al máximo. Tenían un presidente que no cree, todo indica que no cree en la democracia, no quiso respetar los resultados, habló de fraude hasta el final. En un ambiente político muy polarizado y crespado. Por eso el mensaje del presidente Biden, el presidente electo Biden, es muy importante cuando dice que sanará, el país tiene que sanar y que va a ser presidente de todos los estadounidenses. Es un mensaje muy importante, muy conciliatorio y de reconciliación. Mira, hay una encuesta de la Universidad de Georgetown, una prestigiosa universidad en Washington, que habla de que más del 60% de los norteamericanos tiene temor de una guerra civil, de una guerra de secesión. Así de tenso está la cosa. Entonces, es muy importante. Entonces, ¿a qué quería llegar yo? Las instituciones. ¿Y por qué hablo de las instituciones? Porque eso permite que las cosas funcionen, que la democracia requiere sólidas instituciones para que un aventurero como Trump no le pueda ir bien. No olvidemos que en la época del nazismo y del fascismo, tanto Hitler como Mussolini llegaron por la vía electoral al poder. Pasa que después no se quisieron ir más y vaciaron de contenido democrático las instituciones de Alemania y de Italia, y las instituciones no funcionaron. Ahí en Estados Unidos están funcionando afortunadamente por ellos y por el mundo, porque el caos mundial, si se hubiera roto la democracia y no se hubiera respetado el resultado electoral, hubiera sido mayúsculo, nos hubiera afectado a todos. Ahora, ¿qué ha pasado con esto? Inmediatamente todo empieza a acoplarse. El líder de los republicanos del Senado ya reconoció a Biden como electo, hasta ahora no lo había reconocido. Rusia, que no había reconocido todavía al presidente electo, reconoció al presidente electo. El presidente de México también. Ya los chinos lo habían reconocido, habían leído con cierta anticipación que esto era irreversible. Pero así de tenso estuvo. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto para Chile? Chile tiene instituciones muy débiles. Chile, yo creo que no soportaría, no toleraría un Trump. Es decir, se podría acabar nuestra democracia. ¿Y por qué hay que proteger la democracia? Porque las democracias son débiles y son fuertes. Son fuertes porque funcionan como sistema político. Cuando funcionan y funcionan bien, protegen al ser humano. Hay equilibrios de poderes, hay contrapoderes. Pero cuando empiezan a funcionar mal, se debilitan y pueden caer. Entonces en Chile, preocupémonos. Ahora hay que hacer una constitución, ¿cierto? Hay que
restablecer las instituciones, hacerlas bien, hacerlas potentes. ¿Qué pasaría en Chile un Trump? Que en Chile andan posibles Trump mujeres y posibles Trump hombres dando vueltas. Entonces, ojo, las democracias son necesarias. La democracia representativa liberal, como decía Churchill, parafraseándolo, está llena de defectos. Pero es el mejor sistema político que ha descubierto la humanidad para gobernarse y respetar al ser humano, los derechos individuales, la libertad, y de la libertad se coligen los derechos sociales, etcétera, etcétera. Pero para eso tiene que haber lo primero, democracia representativa liberal. Entonces, ojo, ese yo creo que El día 6 de enero, de todas formas, el Congreso ratifica el resultado y de esa forma entonces ya quedaría concluido todo este capítulo que, como bien sabemos, tuvo el mundo en vilo respecto al resultado de esta elección. De esta forma nosotros arrancamos Vía X el Mostrador. Y arrancamos el día de hoy con nuestra primera invitada de esta noche. Queremos saludar a Janet Vega. Ella es subsecretaria de Salud, asesora de la OMS, además también. Y además también conformó parte del Consejo sobre Epidemiología, ¿cierto?, de nuestro país. Bienvenida, Janet, qué bueno tenerte por acá. No, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar acá. Bueno, tenemos harto para hablar respecto a la pandemia, tenemos harto para hablar también sobre el temido rebrote y por lo mismo queremos abrir esta conversación revisando lo siguiente, los siguientes datos además también. Ya estamos hablando, según lo que reporta el mismo Ministerio de Salud, de 1.911 casos nuevos confirmados de contagio. Y ahí inmediatamente uno se hace la pregunta, estamos bordeando entonces los 2.000 contagios diarios. ¿Podemos hablar ya de que comienza este temido rebrote o es que definitivamente nunca hemos estado en condiciones de bajar recién la primera ola? Yo creo que no hemos salido de la primera ola. Creo que lo que ocurrió es que hubo un primer aumento y que después se mantuvo en una situación de endemia alta, que se llama. Es decir, nunca bajamos de una cantidad de casos equivalente a lo que se consideró, por ejemplo, en Europa, que se había salido de la primera ola. Y lo que sí está ocurriendo ahora es que está habiendo un rebrote que claramente está ocurriendo y hay varias señales de esto. Una, que están aumentando los casos. Dos, que está aumentando el nivel de positividad en los exámenes. Tres, que está aumentando este RE famoso, que es cuántas personas infecta un caso. Y por lo tanto, efectivamente, estamos en una situación que por lo demás en el sur ya lleva bastante tiempo y yo creo que la metropolitana es como la novedad, ¿no? Como siempre la metropolitana es la que tiene mayor número de casos, entonces se ha producido con razón bastante preocupación por lo que viene. Entiendo, Janet, que con anticipación a la pandemia ustedes ya habían predicho, habían vaticinado que venía una pandemia. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, yo soy parte de un grupo que se llama la Junta Mundial de Vigilancia de Pandemias que inauguró la OMS, un grupo asesor de OMS y Banco Mundial. Y nosotros empezamos a trabajar, lo que nos pidieron es mirar la situación y ver cuáles eran los riesgos de eventos catastróficos para el mundo en los próximos años. Y cuando empezamos a mirar esto partió alrededor de diciembre del 2018, nos dimos cuenta de que habían signos evidentes de que había mucho peligro de que hubiera una nueva pandemia similar a la que había ocurrido el año 1918. ¿Cuáles son más o menos esos signos, esos 5 signos que ustedes detectaron? Primero, si uno miraba los brotes, habían habido desde el 2011, alrededor de 1.500 brotes de mayor o menor magnitud en el mundo de enfermedades que efectivamente habían sido transmitidas a un humano, solo que habían tenido una transmisión muy limitada. Pero habían al menos 3. El MERS, que era por coronavirus, lo mismo que esto, pero que ocurrió en Medio Oriente, todo lo que tenía que ver con ébola y la pandemia H1N1, que habían sido epidemias que habían estado a punto de transformarse en pandemia. Luego de eso teníamos el aumento de temperatura, que evidentemente global, muy acelerado en los últimos años, que evidentemente hace también de que el riesgo de que haya transmisión desde animales a humanos
de virus en particular se eleva. Tercero, había esta cosa de que hemos ido básicamente invadiendo los hábitats humanos, por lo tanto había más interacción entre animales y hombres. Y por último, el inmenso aumento de movilidad en todo el planeta, que hacía que uno en 48 horas max pudiera estar en cualquier lugar del mundo. Claro. Por lo tanto, bastaba la chispa, que era que alguno de estos virus fuera exitoso en traspasarse al humano y el humano en seguir transmitiendo para que se produjera una pandemia. Perdón. Sí, no, es que eso es muy interesante porque yo también había escuchado que a nivel internacional, claro, ya se había previsto una situación así, se habían hecho advertencias también en distintas instancias, pero uno se pregunta qué se puede haber hecho al respecto, de qué manera se puede haber, no sé si frenado definitivamente esto o hacer algo que efectivamente contuviera, porque también hay algunos especialistas que han dicho que no solamente se desconocía por dónde podía prenderse esta chispa, como dices tú, sino que además también que quizá los mismos gobiernos, los distintos estados, ponían su prioridad en otro tipo de cosas. Bueno, en ese informe, que entre otras cosas decíamos que si se producía un virus, la probabilidad de expansión era muy importante, sobre todo si era un virus respiratorio, y que si esto ocurría, iba a tener efectos catastróficos para la salud y para la economía del mundo, con una disminución del PIB global de alrededor de entre 5 y 7 en nuestros cálculos, vamos en 6. Ahora, el llamado que hicimos fue, esto es algo serio, no podemos decir cuándo, pero podemos decir que viene. Por lo tanto, es importantísimo que armemos rápidamente lo que se llama Global Preparedness, que es fundamentalmente tener una vigilancia muy activa, de modo que si empieza a haber un brote, seamos capaces de detectarlo y sobre todo tomar las medidas de cierres de frontera, de todas las medidas de trazabilidad, etcétera, que permitan contener ese brote y que sea un brote limitado. Bueno, eso es fundamental porque si no, escuchándote, todo indica que una vez que pasemos esta pandemia, que funcionen las vacunas, que el ciclo de la pandemia culmine, van a haber otros. Sin duda. Porque ahí vamos a empezar a vivir en pandemias, porque si estas 5 características que tú mencionas están permanentes ya. Así es. Entonces, o tomamos medidas de prevención o nos vamos a pasar de pandemia en pandemia. Tal cual. Y por lo tanto, este es un llamado de atención al mundo, de que efectivamente hay cosas que tenemos que hacer con cierta rapidez. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, hay un reglamento sanitario internacional desde el 2005 que hay que revisarlo porque ahí están detalladas las medidas para evitar que ocurran estos episodios. Entre otras, fundamental, vigilar la aparición de nuevos virus y asegurar y tener lo que se llama una vigilancia epidemiológica global. ¿Eso es en Chile y global? Global, eso es global. Eso es lo primero, ser capaz de hacer esto. Segundo, tener mecanismos de respuesta rápida. Y los mecanismos de respuesta rápida van desde tener lo que se hizo muy bien acá, que fue rápidamente descifrar el genoma del virus, pero las medidas de salud pública para cortar la transmisión. Y ahí es donde no lo hicimos tan bien. Porque las medidas de salud pública son básicamente, inmediatamente contener el virus. Y la manera de contener un virus que se transmite es contener la movilidad. Por eso que las cuarentenas precoces y muy fuertes son fundamentales, porque si uno pierde esa oportunidad, ya la perdió. O sea, eso explicaría, por ejemplo, lo que ocurre en Magallanes, donde llevan, si no me equivoco, son ya 9 meses de cuarentena, pero no hemos visto una baja importante, al menos en la cantidad de contagios, porque sigue muy alto. Así es, pero explicaría otras cosas que son muy importantes. Explicaría por qué Nueva Zelanda está libre. Bueno, además. Y por qué China está libre con brotes muy pequeños. Porque ambos países tienen en común que usaron de inmediato la estrategia de cortar el contagio con cuarentenas brutales al principio, pero que les permitió salir rápidamente y no estar meses y meses como hemos estado el resto del mundo. Una política de trazabilidad también bien importante. Inmediatamente, porque ¿qué es lo que haces tú? Tú haces una cuarentena inicial muy fuerte. Con eso haces que el virus no siga expandiéndose, que baje la circulación
Y una vez que empiezas a abrir, tienes que ocupas ese tiempo para generar la trazabilidad de lo que ocurre y la vigilancia, de modo tal de que si hay lo que se llama un clúster familiar o cualquier cosa, seas capaz de detectarlo y como apagar. Esto es como apagar un incendio, llevar a los bomberos y después apagar las llamitas pequeñas. Claro. Janet, estamos en la teoría, vámonos a la práctica. ¿Qué hicimos mal en Chile? Vamos a Chile porque claro, oye, tú pusiste el caso de Punta Arenas, que se cuarenteneó tarde, y como se cuarenteneó tarde, ahí siguen en cuarentena, y aquí estamos volviendo a las cuarentenas, más o menos, ¿no? Tú dijiste en algún momento que aquí hay un responsable con nombre y apellido, ¿no? Bueno, yo creo que más allá ¿Qué se pudo haber hecho mejor y quiénes son los responsables políticos de haberlo hecho mal? Yo creo que aquí hay varias cosas que pudieran hacerse distinto. Por cierto, la primera, sin duda, es que cuando el sentido común de los alcaldes, si ustedes se acuerdan, dijo hay que parar los colegios y hay que cuarentenar. Bueno, de hecho fueron los que impusieron el tema, porque el gobierno central no quería... y el colegio médico y todos los expertos aparecieron diciendo... cerremos ahora, porque si no cerramos ahora nos vamos a arrepentir. Ese era el momento para hacer esta cuarentena brutal y después armar en ese espacio la trazabilidad. Eso no se hizo, se usó esta estrategia. ¿Pero quién no quiso? ¿El ministro Mañalich, el presidente de la República? ¿Quién no quiso, bueno, yo según no tu información? sé quién dirige la estrategia realmente. Porque me acuerdo no es que claro. los alcaldes peleaban frontalmente con Mañalich y Piñera apoyaba a Mañalich. Mañalich decía que no es el momento, que las clases tenían que seguir. Me acuerdo perfecto, en marzo, ¿te acuerdas? Sí, en marzo. Y los alcaldes se pararon dos patas, oye, que no, y al final se impusieron, afortunadamente, porque eso permitió, me imagino, contener un poco. La virulencia de la pandemia. Claro, ¿no? y se contuvo. Ahora, y ahí, claro, efectivamente se contuvo un poco. Y después, como se contuvo y bajaron los casos, se produjo el segundo tema, que no se aprovechó ese espacio para generar la trazabilidad inmediata. La estrategia de trazabilidad acá empezó realmente a hacerse en serio alrededor de junio. Se empezaron a relajar, como los casos bajaron, empezaron a haber menos casos porque toma un tiempo para que de nuevo crezca, y ese espacio de casos bajos empezaron con este discurso de que ya estamos, vamos a tomar un cafecito, la nueva normalidad, estamos listos, vamos a empezar a abrir, a pesar, de nuevo, yo insisto, en que todos los expertos decían... Bueno, no. entonces pongamos nombre y apellido. ¿Quién lideró eso? O sea, el gobierno. El gobierno lo lideró, el responsable sectorial es Mañalich y el responsable político nacional es, por cierto, quien dirige la estrategia, que en este caso es una estrategia desde la presidencia. Bueno, Janet, y tú por lo mismo también, te consultaron durante el mes de junio respecto a este mismo tema que estamos planteando nosotros, sobre la responsabilidad y también sobre la gestión y el manejo de la pandemia. Y aquí tenemos estas declaraciones. Queremos revisar el siguiente titular junto a ti. Dice lo siguiente: Janet Vega, ex subsecretaria de Salud y asesora de la OMS, el fracaso de la estrategia tiene nombre y apellido, como mencionábamos recién, según lo que decía Federico, y tú en ese momento mirabas con una cierta esperanza la salida de Mañalich y la llegada del actual ministro de Salud, Enrique París. Sobre todo miras de una nueva estrategia, y ahí yo quería preguntarte lo siguiente: ¿se cumplieron esas expectativas a tu juicio? ¿Cambió la estrategia? Yo creo que la estrategia ha ido mejorando, todavía no estamos totalmente afinados, yo creo que aún hay una falta en el tema de trazabilidad, yo insisto, falta en el tema, y dos cosas diría: comunicación de riesgo y trazabilidad son las dos debilidades que aún perduran. Sin embargo, en otros ámbitos se ha ido mejorando. Yo creo que efectivamente es más consistente el manejo y por lo tanto se ha ido de alguna manera, sin duda, mejorando. ¿Y por qué si vamos mejorando vamos para atrás respecto de la pandemia? Porque estamos en fase 2 y no podemos salir los fines de semana. Porque, Federico, porque nosotros tenemos un problema de base, que es que nunca realmente cortamos la pandemia. Claro, nunca salió, lo que decías tú al inicio. Claro, entonces quedamos en una situación muy frágil.
Y si tú agregas a eso, y por eso que insisto, que el gran tema en este momento y el gran tema, en mi opinión, ha sido una comunicación de riesgo inconsistente. Entonces, nosotros somos personas que tenemos un Sistema Nacional de Salud desde el año 52 y tiene credibilidad, y las autoridades tienen en general en salud credibilidad. Por lo tanto, las personas creen lo que le están diciendo sus autoridades. Bueno, yo hablaría en pasado. Yo creo que hoy día la credibilidad pero se ha ido te digo, bastante por eso al tacho, estoy diciendo, ¿no? históricamente. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido acá? Si tú tienes un día que te dicen, estamos perfectos, vamos a abrir los moles, al otro día vamos a abrir las piscinas, Sí. al día siguiente el presidente anda sin mascarilla, y al otro día te dicen que vamos a abrir la frontera, ¿qué es lo que lees tú como una persona que no necesariamente epidemiólogo, qué sé yo? Que estamos saliendo, y además te dicen que vamos a tener vacunas lueguito, que estamos listos porque Y que compramos Chile compró, vacunas, claro. y vienen ahora. Yo entiendo que todos esos errores, que hay responsabilidades políticas, por supuesto, e incluso de otro tipo, administrativas, pero ¿por qué dices que lo están haciendo un poco mejor? Yo solo te escucho y solo veo que lo siguen haciendo mal. No porque entiendo yo creo en qué parte se está haciendo pues, mejor. ¿Qué es lo que se está haciendo mejor? Yo creo que el ministro París, si tú miras en general sus declaraciones, él es bastante más consistente. Sobre todo es más honesto y dice más la verdad. Y Eso sí. dice lo que está pasando. Eso es una cosa. Lo segundo es que yo creo que efectivamente la trazabilidad, si bien no está todo lo que uno quisiera, por lo menos hay una estrategia de trazabilidad y está en ese sentido funcionando más. Y también creo que en los últimos días ha habido más preocupación de comunicar adecuadamente. Ahora, es difícil la situación, hay mucha presión, y además, piensa tú, este paso nuevamente a fase 2 es un paso que es complejo de implementar, y uno tiene que reconocer de que todos los que trabajamos en este ámbito apoyamos esto, incluso uno podría plantearse que dependiendo cómo vengan las cosas, idealmente sería, uno sabe que en la teoría lo ideal sería probablemente volver a cuarentena, pero también sabe que desde el punto de vista del encierro y las posibilidades de hacerlo, si uno no lo puede hacer que se cumpla, Está difícil. está difícil. A Bueno, menos que yo te convenza de que es necesario. Y para convencerte tú tienes que sentir el riesgo, que estás en peligro. Claro, bueno, y además de eso también contar con la ayuda para poder hacer una cuarentena efectiva, que es otra de las cosas que eso no hemos hablado no ha nada. llegado, pues. Porque si tú tienes que ir a trabajar igual, o si no puedes comer porque Claro, trabajas informal, te pueden decir lo que tú quieras. Pero prefiero correr el riesgo a que mis chiquillos estén comiendo, pues. Claro. Mira. Entonces la estrategia es una estrategia integral en la cual el tema de fondo es: o sanamos sanitariamente al país o no podremos sanar la economía. Y por lo tanto el gasto es inversión, no es gasto. Y ahí también se abre una palabra que tú mencionaste, que lógicamente también es clave a la hora de conversar este tema de la pandemia, que tiene relación con la vacuna. Yo quería preguntarte, no solamente por el tema de la vacuna en general, sino que además también por algunas declaraciones que han estado generando polémica, particularmente esta que vamos a revisar inmediatamente de Gonzalo Fuenzalía. Cualquier científico o incluso doctor te dice que una vacuna con menos de un año de estudio no es una vacuna 100% confiable, y hay que ver obviamente los efectos colaterales. Yo creo que es algo que todavía está por escribirse y verse. No. Estas son declaraciones que entrega una entrevista a Gonzalo Fuenzalía, diputado de Renovación Nacional. Tú hablabas también respecto a la visión que han tenido las autoridades, este mensaje que de repente termina siendo un poco mixto sobre la gravedad de este asunto. ¿Qué te parece que, proviniendo al menos acá en este caso una autoridad política, como es el diputado, se emitan declaraciones así a través de un medio de comunicación masivo? Pero me parece muy irresponsable, para ser sincera, digamos. O sea, y de partida no basada en ninguna evidencia, porque... Sí, porque hoy llamar la cuña sigue, dice él que esa es la introducción, pero después dice que por ningún motivo se vacunaría, lo que sí, y él es como autoridad pública, como dices tú. Hay un tema de responsabilidad en eso. Sin duda, hay un tema de responsabilidad política y pública, porque además
eso que dice desafortunadamente no es basado en ninguna evidencia. A ver, cuéntanos un poco de eso. ¿Es confiable esta vacuna? Absolutamente segura. Absolutamente segura. Las vacunas tienen 3 fases de estudio, ¿cierto? Sí. Y para entender así rápidamente, la fase 1 es que uno lo prueba en las personas que son voluntarios, y lo que prueba es que es segura. Es decir, que tú le pones la vacuna y las personas efectivamente no les da un patatús, no se mueren, no les pasa nada, sino que a lo más un poquito de fiebre. Fase 1, ok, segura, vacuna segura. Eso es lo primero. Fase 2. Tú pruebas que produzca inmunidad, que produzca anticuerpos. No sabes si produce inmunidad real, pero que suben los anticuerpos. Por lo tanto, hay señales de que el organismo reacciona, provocando defensa. Y fase 3 lo pruebas en poblaciones muy grandes y ya pruebas lo que se llama efectividad. Es decir, que la vacuna que crea anticuerpos y que es segura hace que tú o te enfermes menos, o que te infecten menos, o que te enfermes menos, o que te enfermes menos grave, o que te mueras menos, que son los 4 outcomes que uno mide. Todas las vacunas que están en este momento en fase 3 son seguras y producen anticuerpos, y tenemos evidencia de varias ya que son altamente efectivas. ¿Cuánto? Eso es sobre el 90%. Tenemos esa efectividad de sobre el 90%, es brutalmente alta. Fíjate tú que la FDA y la EMA habían dicho, bueno, si logramos tener una vacuna que tenga al menos 60% de efectividad, vamos a vacunar. Janet, entonces tú estás optimista y respecto a la vacuna, además estás segura de que se ha hecho bien, no hay que tener temor, es Tal bueno cual. que se vacune. A la vuelta de una pausa que vamos a hacer, quiero que nos cuente un poco más cómo funciona la vacuna de AstraZeneca, que es la que en Chile llegó primero, está llegando primero. Pfizer. No, parece que AstraZeneca está llegando primero que Pfizer. ¿Ah, sí? Mira, por lo menos eso dijo el gobierno. Entonces. Dijo el gobierno que compró no sé cuántos millones de dosis. Bueno, hablemos de las dos. Claro. De acuerdo. Me parece. Todo eso después de esta pausa, entonces. Así es. Así. Ya estamos de regreso en Vía X El Mostrador. Continuamos esta conversación junto a Janet Vega y Federico Giovannone. Janet te había dejado plantear una pregunta respecto a la vacuna. Respecto también a la vacuna que podría llegar a nuestro país, ya se habla que el gobierno habría adquirido 4 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, también está la vacuna Pfizer, y por lo mismo, a raíz de lo que tú planteabas, para que responda Janet, para que nos explique sobre las vacunas. Exacto, porque estamos expectantes. Tenemos el tweet del día que dice lo siguiente, es más bien un hilo de tweets de Nicolás Yáñez, dice así, respecto a la vacuna, menciona lo siguiente, dice: Gobierno de Chile adquiere 4 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca a un costo de $11.000 millones, asegurando un adelanto de un 20% no reembolsable y liberando de responsabilidad al laboratorio ante eventuales efectos adversos. Ahora son pesos, son 11.000 millones de pesos. No de dólares. Sí, que es mucha plata igual. Es bueno que me haga la corrección porque es mucha plata no me había fijado. Con fecha del 24 de noviembre, Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, suscribió a la resolución que autorizó a la cartera de salud la compra de 4 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, desarrollada por el laboratorio británico AstraZeneca, en conjunto con la Universidad de Oxford. La autoridad justifica la adquisición por cuanto argumentan que si bien se han adoptado medidas para reforzar la red asistencial pública, resulta necesario adoptar medidas que desde ya permitan contar con vacunas para mitigar el contagio y la propagación de este virus. Este hilo continúa, pero ahí más o menos tenemos entonces una idea general, sí, Federico. Fondo, las vacunas. Tú le pones todas las fichas a las vacunas. Son necesarias, son confiables, hay que vacunarse en la salida de esta pandemia. Pero hablemos de las vacunas, porque esta es la vacuna en general, ¿cierto? Todas las que ya estén aprobadas tengan las 3 fases que tú estabas explicando. Pero, ¿qué diferencia hay entre Pfizer, que entiendo que o llegó o está llegando a Chile, lo mismo AstraZeneca, que o llegó o está llegando, y más allá de las complejidades técnicas? Que también explican un poco, parece que es distinto. Una requiere más cadena de frío que la otra, tiene efectos distintos. Si tú tuvieras que elegir entre una y otra, ¿cuál elegirías? Por ejemplo, explícanos un poco de las vacunas, cómo funcionan. Bueno, este tema es fascinante porque ha habido algunos hitos en el mundo que nunca habían ocurrido. De partida, el primer hito es
el tiempo en que se demoraron. Habitualmente esto dura años. Ahora, ¿qué tipo de vacunas tenemos? Un trabajo tenemos? colectivo De fenomenal. muchos laboratorios en el mundo. En este momento tenemos fundamentalmente vacunas que son a virus que está atenuado o inactivado, es decir, se ocupa un virus similar, pero no el virus de esta enfermedad, que es similar y que tiene componentes, el componente de esta proteína S que se llama, que es la que permite que el virus entre en la célula y que provoca anticuerpos. Se ocupa estos virus inactivados y a partir de esos virus se hace una vacuna. Eso es lo clásico. Y se pueden ocupar virus que son humanos o virus que son de primates similares a nosotros, como es la vacuna AstraZeneca, que es un adenovirus de chimpancé. Entonces se ocupa este virus, como digo, que tiene esta parte inmunogénica similar, pero que no provoca la enfermedad en el hombre. Entonces cuando yo te inyecto este virus atenuado, no tienes enfermedad, pero como es inmunogénico, provocas anticuerpos. Y cuando viene el otro virus que efectivamente te provoca enfermedad, tú ya tienes tu anticuerpo y por lo tanto armaste tu Perfecto, clarito. defensa. Y esta es la de AstraZeneca. Esta es la AstraZeneca, estas son las Sinovac, las chinas en general. Esas son como... Ya. Ahora, ¿qué gracia tienen esas vacunas? Son en general más baratas y son vacunas que no tienen que mantenerse en una cadena de frío tan estricta, sino que se pueden mantener en refrigeradores normales, no el del de la casa, pero en cámaras frigoríficas normales. Perfecto, sería más fácil en punto de vista de la política pública de poder administrarla, ¿cierto? ¿Y la de Pfizer? Ahora, hay otro tipo que son las de Pfizer y Moderna, que son una revolución en términos de las vacunas, porque es primera vez en el mundo que se logra fabricar una vacuna como esta. ¿Qué es lo que tienen estas vacunas? Es también basta un concepto muy simple y muy interesante. Como ya nosotros tenemos la posibilidad de descifrar el genoma del virus, sabemos el virus completo, cuál es su genoma, se toma una parte de esos genomas, el pedacito que produce inmunidad, y no se toma el pedacito que no produce inmunidad, y se utiliza una molécula, en vez de tomar las dos hebras, porque el virus tiene dos hebras, que son el ADN, toman la mitadita del pedacito que produce inmunidad, y eso es lo que te inyectan a ti. Entonces, ¿y eso, a tu entender, mejor, más fácil, requiere más cadena de frío, más complejo? Eso es más fácil de hacer, en el sentido de que abre una puerta, porque tú tienes que tener el código genético, tienes que definir cuál es la parte que produce la inmunidad, y con eso puedes hacer las vacunas. Entonces, en teoría, entre comillas, es más fácil, a pesar de que es una tecnología muy avanzada, pero tiene el problema que el ARN, que es esta hebra de gen que es el que te ponen, es muy inestable. Y por lo tanto requiere condiciones de almacenamiento que son muy severas, porque si no se degrada y no sirve. En cuanto a que esté más helado, más frío. Menos 70 para la vacuna de Pfizer, menos 20 para la vacuna de Moderna, que todavía no está autorizada. ¿Y la de AstraZeneca? A temperatura de menos 4. Mucho más fácil. Claro. ¿Y tú te vacunarías con cualquiera de ellas? Con la primera que llegue. Janet, tenemos que ir finalizando esta conversación, pero no queríamos dejar de preguntarte entonces, en términos generales, una reflexión final bien cortita sobre lo que se nos viene también para las próximas semanas, porque hay mucha preocupación de la ciudadanía respecto a lo que tú decías, que quizás ya es una continuidad de esta primera ola, quizás ahora más intensa, pero se habla de esta segunda ola. Entonces, ¿cómo ves tú lo que pueda pasar las próximas semanas? Yo creo que lo más importante es comunicar en estos momentos que nos queda bastante, que el próximo año... ¿Estamos en primera ola todavía? Sí, y el próximo año vamos a estar en modo COVID, porque a pesar de que vamos a tener probablemente unas poquitas vacunas a partir de ahora, de enero, no vamos a vacunar a la población, al 80% de la población, hasta probablemente finales del próximo año, si es que hay vacuna disponible. Eso significa que vamos a estar todo el próximo año en que tenemos que mantener las medidas que tenemos y tenemos que entender y diseñar cómo vamos a hacer
para mantener las personas trabajando, para mantener los niños en los colegios y para mantener la población en que por lo menos tengamos una endemia y no tengamos unas sucesivas olas. Entonces, precaución, próximo año vamos a estar en COVID, pero se ve luz al final del camino, por lo menos para esta pandemia. Claro. Uy, por lo menos para esta pandemia. Otro día hablaremos más adelante de lo que se nos puede venir al futuro. Me estás dejando bastante deprimido. ¿Qué quieres que te diga? La luz de esperanza que abrimos. Pero es mejor ser realista y esperar que ojalá las cosas sean mejor. Es verdad. Janet Vega, queremos agradecerte por esta conversación aquí en Vía X. El mostrador ha estado tremendamente ilustrativa, muy interesante, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes de nuevo.